Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El pecado no requiere un tratamiento a largo plazo, requiere una cirugía de inmediato. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Cómo luchar contra el pecado y compartiremos el cuarto tema, cirugía sin anestesia. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo, bienvenido. Buenos días, Oscar, gracias. Bienvenido, estimado oyente, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí con nosotros. Esperamos que con el tema de hoy, pues el Señor hable a su corazón. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando al Facebook de Radio Primavera. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro video en vivo. Da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación en vivo de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En esta serie, Cómo luchar contra el pecado, se han compartido 3 temas. El primero de ellos, cuando el corazón se endurece a causa del pecado. El segundo, reprendido o consentido. El tercer tema, viva la palabra. Hoy vamos con el cuarto tema de la serie, cirugía sin anestesia. ¿Por qué este título, pastor Ángelo? Por este versículo de Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. El título del tema hoy tiene que ver, Oscar, con la actitud que debe tener un cristiano frente al pecado. Porque la actitud que tiene un cristiano frente al pecado revela la autenticidad de su cristianismo. Es decir, si el cristiano ve el pecado de forma ligera y sin tanto problema, como muchos por ahí, su cristianismo sencillamente es un cristianismo falso. Si ve el pecado como algo que hay que extirpar de su vida, como si se tratara del peor cáncer, entonces tal cristiano es un cristiano auténtico. Podríamos decir que en verdad tal persona se ha encontrado con Cristo Jesús. ¿Cómo puedo cortar con el pecado definitivamente? ¿Cuál sería el primer procedimiento para practicarme una cirugía sin anestesia? Bueno, me practico una cirugía sin anestesia cuando, número 1, abro mi corazón. ¿Sí? En la cirugía lo abren a uno, ¿no? Algunos dicen coloquialmente, lo rajan a uno, ¿cierto? Le echan cuchillo. Dice Mateo 5:28. Son las palabras de Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Vea, la enseñanza del Señor Jesucristo fue y es revolucionaria, porque Él dejó claro que el problema del hombre no está afuera, estimado oyente, sino adentro. Y es lo que nosotros debemos revisar. El problema del hombre está en su propio corazón. Es decir, todo pecado antes de ser materializado por la conducta, primero ha sido consumado en la mente y en el corazón. Nadie, pues, en los tiempos de Jesús había enseñado eso. Y ahora, pues, un carpintero que para nadie es importante y no es considerado, pues, una autoridad religiosa, imagínense, empieza a enseñar que el pecado se consuma en el interior del individuo. Impresionante esa enseñanza, revolucionaria esa enseñanza de Cristo Jesús. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de este pasaje bíblico de Mateo 5:28? Bueno, vamos a revisarlo, Oscar. Vea, aquí el Señor atacó el problema del adulterio señalando su raíz. Vamos a observar esa máxima de Jesús que está en Mateo 5:28. Lo primero que dijo el Señor fue lo siguiente, la frasecita corta, pero bien, digamos,
A ver, Contundente. sí, bien contundente, que va a la raíz. Dice, pero yo les digo. Aquí Jesús está dándole el verdadero sentido a la ley. Él ya dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, ¿cierto? La letra de la ley hacía convicto al que materializaba su pecado. En cambio, el espíritu de la ley juzgaba la intención al mismo nivel que la consumación del pecado. Este yo que está expresando Jesús es totalmente intencional y Jesús se pone a sí mismo como amo y señor de la ley de Moisés. Jesús está diciendo con esta frase, yo soy más grande que Moisés y la ley, yo soy el Señor. Y solo los que reconozcan a Jesús como su Señor aceptarán estas palabras como ciertas y créame que temblarán ante ellas. No las van a rebajar, no las van a tomar a la ligera porque Jesús dijo, pero yo les digo. Después de esa expresión, él dice que cualquiera, ¿ahí qué implicación tiene? Bueno, esta palabra cualquiera pues universaliza. Esta palabra incluye a todos. Y aunque mencionó al hombre como infractor, pues entendemos que si el caso fuera inverso, pues la mujer también sería infractora. Esta palabra cualquiera, permítame decirle, estimado oyente, no respeta años de edad, no respeta años de convertido, no respeta títulos, no respeta posición social. Es decir, usted puede ser un jovencito de 12 años o un anciano de 70 y puede caer en la codicia. Usted puede ser un recién convertido o alguien que ha militado en el cristianismo por muchos años y puede ser también asaltado por la codicia. Usted puede ser líder, inclusive puede ser pastor, el superungido. Y si se permite miradas indebidas, usted ha sucumbido ante la codicia. Usted puede ser rico o pobre y puede estar hundido en la codicia más que cualquier otro. El pecado de la codicia puede tocar cualquier corazón y por eso nosotros debemos cuidarnos. Pastor, luego el Señor expresó que cualquiera que mira a una mujer y la codicia. ¿Qué quiso dar a entender con estas palabras? Bueno, esta frase que mira a una mujer y la codicia nos enseña que el problema no está tanto en el mirar, sino el mirar con propósito. Y en este caso el propósito es codiciar, es ir más allá de la pureza sexual. Aquí quisiera pues hacer una salvedad que solo los puros la usarán con precaución. Es cierto, no todas las miradas hacia el sexo opuesto son codiciosas, porque imagínense, tendríamos que andar con los ojos cerrados, ¿cierto? Pero nosotros debemos tener cuidado de no usar esto como excusa para mirar, estimado oyente, lo que sabemos que no debemos mirar. Vea, la belleza de una mujer o quizás lo atractivo que pueda ser un hombre no pasan desapercibidos. La Biblia misma pues habla o hace referencia a la belleza de algunos hombres y mujeres. Por ejemplo, de Absalón dice que él era muy apuesto, que era alto y todo eso. De la reina Esther, ¿no? Dice que era una mujer muy bella, ¿cierto? Pero esto no nos da permiso a nosotros para mirar las partes sexuales del sexo opuesto, de la persona que de pronto es muy atractivo o muy atractiva. Luego dice el Señor Jesús, cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué otro aspecto quiso enseñar Jesús? Bueno, esta frase que usted menciona, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Aquí nosotros debemos notar que Jesús no dice, si la codicia, luego adulterará con ella. No, ahí no, el texto no dice eso. Jesús dijo que si la codicia, si la mira y la codicia, ya ha cometido adulterio. Esto quiere decir que el corazón ha sido el lecho de todos los adulterios imaginarios. Y haciendo pues una aplicación muy pertinente a nuestra época, quien cae en la pornografía no es un adúltero en potencia, ya es un adúltero en la práctica. Y es por eso que nosotros debemos guardarnos no solo de la pornografía, sino de las miradas hacia el sexo opuesto. ¿Por qué la sociedad es tan inmoral sexualmente hablando? Porque no tienen en cuenta las palabras de Jesús, Óscar. Y el primer paso en nuestra cirugía sin anestesia es abrir nuestro corazón. Abrirlo obviamente a las palabras de Jesús, a la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿con qué abrirlo?
¿Con qué hacer esa incisión? ¿Cuál es el bisturí que vamos a utilizar para hacer la herida? Pues la respuesta es una sola, la palabra de Dios, las palabras de Jesús. Yo quisiera hacer algunas preguntas a nuestros oyentes, pues para que abramos nuestro corazón, ¿no? Estimado oyente, a la luz de la palabra de Dios, ¿usted puede decir que sus miradas hacia el sexo opuesto son limpias? A la luz de la Biblia, ¿usted tiene paz, que no hay intenciones malsanas en esa amistad con esa persona? ¿Será que no hay intenciones malsanas? A la luz de la Biblia, ¿su relación de noviazgo ha sido pura y ha honrado o está honrando el nombre de Cristo? ¿O por el contrario está deshonrando a Jesús? A la luz de la Biblia, cuando usted mira televisión, cine o cuando está en internet, ¿usted ha guardado su corazón de la codicia? A la luz de la Biblia, ¿usted no ha permitido que su imaginación vuele frente a personas que no son su cónyuge? Estas son preguntas que nosotros debemos responder. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, con la serie Cómo luchar contra el pecado. Hoy el cuarto tema. Pastor, el primer procedimiento para practicarme una cirugía sin anestesia, que es el tema de esta mañana, es cuando abro mi corazón. Debo abrir mi corazón para empezar a practicarme esa cirugía. Abrir el corazón a la palabra de Dios, ¿no? Amén, así es. ¿Qué sigue en esta cirugía después de abrir el corazón? Lo segundo, aparte de abrir el corazón, es que yo debo cortar con lo que me hace pecar. O sea, yo debo ser consciente de qué es lo que me hace pecar y cortarlo. Vea cómo lo dijo Jesús, Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Quisiera decir lo siguiente. Imagínense que el cirujano se le acerca y le pregunta a su paciente que tiene un tumor de cáncer impresionante y le hace la siguiente pregunta: ¿se lo sacamos todo? ¿Cuál debería ser la respuesta? Yo creo que cualquier paciente con cáncer dice sí, todo, y saque un poquito más por si acaso, ¿cierto? Córtelo totalmente. Si el problema de sacado todo es la metástasis. Se multiplica, exactamente. Vea, lo sorprendente es que muchos frente al pecado sexual dejan raíces. Hasta tanto no nos pongamos serios con el pecado, pues este nos va a seguir dominando, nos va a seguir esclavizando. Notemos que inmediatamente después del versículo 28, que ya lo leímos, el 29 inicia con un por tanto. Esa frase conectora es muy seria. Es decir, que el adulterio que proviene por la codicia de los ojos también lleva al infierno. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguien mira a una mujer y la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo, ¿cierto?, te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Y aquí déjenme decirles, estimados oyentes, que Jesús no está sembrando terrorismo, que Jesús no está amedrentando a su audiencia. Más bien es su amor lo que le lleva a ser claro con su audiencia y con nosotros. Jesús les dijo a sus seguidores de aquella época y también nos dice a nosotros: o cortas con el pecado sexual o te vas a condenar. Esas son palabras serias que nosotros debemos tomar muy pero muy en serio. ¿Cuál es el consejo práctico que nos da Jesús para lidiar con los pecados sexuales, que según lo manifiesta es algo bastante grave? Vea, Oscar, el Señor no se pone, como decimos por ahí, con pañitos de agua tibia para lidiar con un problema que tiene sus raíces en los mismísimos infiernos. Y todo el mundo de las tinieblas, nosotros debemos saber que el mundo de las tinieblas solo es fuerte y puede dañarnos a través de nuestra naturaleza pecaminosa cuando nosotros obviamente le abrimos las puertas y se lo permitimos. Bueno, el Señor dice enfáticamente que el remedio frente a ese ataque es una amputación. Si usted ha leído este pasaje, estimado oyente, usted nunca se ha preguntado por qué Jesús fue como tan tajante. Usted nunca se preguntó por qué Jesús no ofreció quizás una terapia con un proceso paulatino y que no fuera tan dolorosa. Usted no se cuestionó por qué Jesús acudió a una figura que dejara grabada en nuestra mente una gran pérdida.
¿Quién quiere perder un ojo? ¿Quién estaría dispuesto a cortarse una mano? O sea, ¿por qué Jesús está utilizando estas figuras tan fuertes? Pues por lo que, las consecuencias, porque él está hablando del infierno, está diciendo no es mejor que pierda algo y no que se pierda usted totalmente en el infierno. Bueno, pastor, esto demuestra que Jesús es bastante radical y sobre todo hacia el pecado sexual. ¿Por qué es tan determinante Jesús frente a esta situación? Oscar, la razón por la cual el Señor es tan severo en el método de acabar con el pecado moral es porque así como en la vida biológica cuando pues alguien no se hace una amputación, la gangrena de la infección pues va a corromper todo el cuerpo, pues así también el pecado sexual, si no se corta, produce la muerte o la condenación eterna. Y si esto llega a pasar, pues el destino final, según la Biblia y según aquí este mismo pasaje, es el infierno. Aquí es importante, estimado oyente, comprender que Jesús está hablando de forma figurada, pero con mucha seriedad, ¿cierto? Obviamente la solución para el que practica la pornografía, la fornicación, el adulterio o la masturbación, pues no es cortarse la mano o no es sacarse un ojo. Es cortar con todo aquello que lo aproxime a su pecado, porque sabemos que el que se saque el ojo derecho, pues le queda al izquierdo para pecar, ¿cierto? O el que se corta la mano derecha, le queda la mano izquierda para pecar. Esto es simbólico, pero está mostrando lo grave que es y lo serio que nosotros debemos ser frente a este tipo de pecados. También es importante, estimado oyente, comprender que cuando Jesús pronunció estas palabras, pues estaba en una época donde no existía silocaína ni anestesia, ¿cierto? Por eso el tema de hoy, ¿cómo es? Cirugía sin anestesia. Sin anestesia, pues era que no existía. Las extirpaciones o las cirugías eran practicadas en carne viva y desde luego pues causaban muchísimo dolor. Esto debería llevarnos a pensar que el cortar con el pecado de alguna manera pues produce un dolor en el ser pecaminoso que está en nuestro interior. Es más, así como produce una sensación de pérdida y vacío cuando se amputa una extremidad o un órgano como el ojo, quien decide cortar con el pecado también experimenta de alguna manera la sensación de que algo le falta. Pues yo he aconsejado a hombres que están envueltos en adulterio y dicen, no, pues cuando están solos, no, delante de la mujer no dicen nada, pero cuando están solos dicen, no, es que me hace falta, es que la extraño, ¿cierto? Estimado oyente, cuando un hombre o una mujer se arrepienten de sus pecados sexuales y deciden cortar con todo aquello que lo aproxime a su pecado, en sus inicios experimentará una sensación como que de dolor, como de pérdida. Esto va a suceder, pues obviamente en su naturaleza pecaminosa. No obstante, en su espíritu, esa persona va a disfrutar de la paz que proviene de estar a cuentas con Dios, que proviene de estar haciendo lo que a Dios le agrada. O sea, en el interior de esa persona se va a presentar una lucha. Él corta y sabe que eso es lo que Dios quiere, pero en su misma pecaminosidad, como que la pecaminosidad le dice, ay, algo le falta, como que vuelva, como que retroceda. ¿Cómo podemos llevar estas palabras de Jesús a la práctica que por la solución tan radical pues demuestra lo grave que son las consecuencias? Bueno, yo creo que nosotros debemos hacernos algunas preguntas y tomar decisiones. Estimado oyente, ¿usted tiene problemas con la pornografía? Pues corte con las redes sociales. Corte ya, definitivamente, corte con eso. Si quizás es una relación de noviazgo lo que le está haciendo mal a usted, pues corte con esa relación. Si su novio o su novia de alguna manera le están incitando a pecar, pues corte con esa relación. Si es un amigo o una amiga que le está coqueteando y usted ya es casado y ese amigo se está aproximando, esa amiga se está aproximando, pues corte con esa persona. Si es un amigo o una amiga que le invita quizás a beber o a fumar, si ese es el problema que usted está presentando, corte también con esa amistad. Si es quizás una relación adúltera, corte ya con esa relación. Usted ya está envuelto en una relación adúltera. Esto no es como usted dijo en la frase del inicio. Esto no es paulatino, esto no es ahí de a poquito. No, el corte es inmediato, sin anestesia. Y aquí quisiera señalar que no es otra persona la que va a hacer la extracción o la amputación o el corte. Cada quien debe hacer su propia cirugía.
Yo hago la mía, usted hace la suya. Nadie es llamado a hacerle la cirugía a otro, inclusive cuando se requiere la ayuda de otras personas, como quizás pastores, como consejeros, orientadores o incluso intercesores. Aún así, cada quien es responsable de cortar con su propio pecado. Yo tengo que asumir mi responsabilidad de cortar con mi pecado. Yo tengo que tomar muy en serio, digamos, las riendas de mi vida y dejar de estar justificándome y dejar de estar poniendo en otros la responsabilidad de mi propio pecado. Pastor, el Señor Jesús no solamente es radical en cuanto al costo de seguirlo, porque Él dice que si amamos más a padre, madre, hermano, cualquier otra persona, no somos dignos de Él. Pero aquí también es radical en cuanto al pecado. Dice que si no cortamos con el pecado nos estamos enfrentando a la condenación eterna. Algunos podrían pensar que sus palabras de hoy son palabras de fanáticas, que es una persona fanática, pero entonces revisemos cuál es la diferencia entre ser radical y ser fanático. Bueno, yo creo que la diferencia entre ser radical y ser fanático está en que el radical hace lo que Jesús dice que hay que hacer. Y el fanático le agrega a las palabras de Jesús. Es decir, Jesús no está diciendo aquí que nosotros no podamos, digamos, saludar a las personas, tener relaciones con ellas. No, Jesús está diciendo que hay que cortar definitivamente con todo aquello que me aproxima al pecado. ¿Sí? Digamos que sería el ejemplo más, más cercano, ¿cierto? Sí, o sea, Jesús no, a los hombres casados no les está prohibiendo que saluden, que se acerquen al sexo opuesto. En ningún momento. Eso sería ser fanático, ¿cierto? Yo soy fanático y no saludo a nadie. No, yo no puedo saludar a ninguna hermana, ninguna mujer en la calle. No, porque voy a pecar. No, eso sería ser fanático. Pero ser radical es que si yo me doy cuenta que en medio de esas relaciones hay alguna mujer que como que, oiga, me está moviendo en mis emociones, como que me está pareciendo muy atractiva, entonces ahí sí Jesús me dice a mí de forma personal, Ángelo, no te acerques, no te aproximes, y eso digamos que es muy personal, ¿no? Eso cada quien lo debe saber. Pastor, otra forma en que, o otros términos que se confunden es radical y legalista. Algunos consideran legalista a alguien que es radical y ser radical, digamos, que es lo que Jesús quiere que nosotros seamos. ¿Cuándo se disfigura en el legalismo una actitud cristiana? Bueno, digamos que el que obedece a Jesús no es legalista, ¿no? Es que los que quieren vivir en el libertinaje tildan de legalistas a todos aquellos que quieren obedecer lo que dice Jesús, lo que dice la palabra de Dios. Entonces dejémoslo claro, no es legalista el que quiere obedecer a Jesús. Ya, así, con esa definición yo creo que nosotros vamos a estar libres de legalismos. Si a mí alguien me dice que por obedecer a Jesús yo soy una persona legalista, entonces sí, le digo sí, entonces sí soy legalista, porque estoy obedeciendo a Jesús. Legalismo es querer ganar la salvación por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, pero el llamado de Jesús es al arrepentimiento, a que lo sigamos, a que lo obedezcamos. Eso en ningún momento es ser legalista. Y es cuestión de vida o de muerte. Así es. Y si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.